Vale, bueno, la idea es explicar un poco, ¿vale? A ver, muy básicamente y a la vez no, porque si me quiero meter en el cerebro, puedo estar horas hablando, ¿vale? Entonces la idea es un poco explicar qué es lo que ocurre en el cerebro cuando yo aprendo algo, ¿vale? Pero bueno, esto se puede aplicar para cualquier aprendizaje, cualquier cosa. Lo que pasa es que lo quería un poco orientar a la programación, pues para que se vea por qué también el tema prueba y error es muy importante, ¿no? Al fin y al cabo el ser humano, y de hecho esto se puede leer en artículos, libros, aprendemos por ensayo-error, siempre, ¿vale? O sea, ya no en el mundo de la programación en general. A ver, hay personas que a lo mejor no aprenderán, pero en general sí, ¿vale? Ujú. Vale, entonces, bueno, una breve un poco así introducción. Cada uno de nosotros sabemos que aprendemos de una forma. Es decir, a lo mejor hay gente, por lo menos a mí me pasaba, pues yo me estudio un examen andando, yo en voz alta, yo con resúmenes, bueno, cada uno tiene una forma, ¿no? Entonces, realmente tenemos que ver cuál es la forma más, o sea, la forma mejor, la que tenemos un resultado más óptimo y potenciarlo, ¿vale? Para saber cómo es nuestro aprendizaje. Eh, Realmente todo este aprendizaje se basa un poco en qué comunicación hay entre las neuronas, ¿vale? Entonces, bueno, una breve introducción. Las neuronas obviamente son células encargadas de participar en las funciones del sistema nervioso por todo el cuerpo, tanto Ujú. en el sistema nervioso central, que sería parte del cerebro, como el periférico, que iría por el resto de nuestro cuerpo. Y aunque no lo creamos, que yo sé que a lo mejor hay mitos, hay gente que piensa que las neuronas se destruyen y ya no se vuelven a regenerar, que tal, todos los días perdemos y regeneramos un montón de neuronas, ¿vale? Constantemente. Y Ujú. de hecho eso se conoce como neurogénesis. Igual que cuando dicen, no, me da un golpe en la cabeza y he matado un montón de neuronas, pues es un poco eso, ¿vale? Pero muchas se regeneran. Entonces, bueno, esto sería una neurona, ¿vale? Para que un poco la veáis, que de ahí va a venir lo del tema del aprendizaje. Y bueno, la primera parte de la neurona sería en este caso el núcleo, ¿vale? Que sería esta parte. Digamos que es como un centro de mando, como si lo entendiéramos como si fuera un ordenador, ¿vale? Es decir, es de donde yo voy a mandar todo y es lo que también va a generar la neurona, pues para que se pueda, bueno, pueda mandar los impulsos eléctricos entre el resto del cerebro. Después tenemos las dendritas, ¿vale? Que serían todos estos brazos y lo que hacen es recepcionar estímulos. Es decir, si yo estoy viendo una presentación sobre cómo tengo que empezar a programar, va a recepcionar esos estímulos, aparte de, bueno, periféricamente, pues a través de la vista, etcétera. Pero bueno, cuando llegaría por las dendritas, ¿vale? A nuestro cerebro. El cuerpo celular, que sería toda esa parte, ¿vale? Generaría moléculas y, bueno, cuida de las funciones de la neurona, ¿vale? Pues para la supervivencia, sobre todo. La neuroglía, que bueno, tiene otras células, que ahí sería entrar un poquito más en temario, que serían estos puntitos que se ven aquí, ¿vale? Que bueno, tienen otro tipo de células que necesita la neurona para poder sobrevivir. Si un poco lo vemos como que esto es nuestra cabeza y un poco lo que sería la parte del cuerpo, ¿no? Y son células independientes. Sí, son células independientes, ¿vale? Que ahora vamos a ver que se unen sobre todo por el axón, ¿vale? Que sería esa parte. La mielina, ¿vale? Va a dar protección y mayor rapidez en las transmisiones. Esto que vemos aquí, ¿vale? Esto es muy importante, que luego lo voy a explicar, que realmente cuantas más vainas de mielina nosotros tengamos alrededor de todo el axón, mejor vamos a aprender o más rápido va a ser el aprendizaje, ¿vale? De ahí los caminos neuronales, pero ahora entro en detalle. El terminal de los axones, que sería toda esta parte, que sería con la que empezamos a unirnos con otras neuronas y facilitamos la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Aunque luego lo explico. Bueno, pues toda la actividad que hace la neurona cuando se está uniendo de una a otra, ¿vale? Manda los impulsos, recibe, manda los impulsos, recibe. Es un poco la explicación básica, ¿vale? Entrar más en detalle. El nodo de Rambier, que sería el hueco entre la vaina de mielina y el axón, ¿vale? Que sería me llega un poquito de corriente, no me llega del todo, pero lo que tengo que hacer es que sea correcto, O sea ¿vale? que La conexión. la transmisión se Entonces, degradaría, ¿no? Si, en sí, ese eso caso. es, Ajá. ¿vale? Se degradaría.
Y luego el axón, ¿vale? Que, bueno, pues el axón sería todo esto, aunque veáis esta parte de aquí, es todo esto, ¿vale? El axón es todo esto, que iría como por dentro, esta rayita roja, y la vaina de mielina es como que lo recubre, ¿vale? Que es la eléctrica, iba por todo el axón, y aquí uniría con el pie de otro. Vale. ¿Cómo se comunican entre sí? Como de neuronas, ¿vale? Sería la parte de la sinapsis. Cuando yo he dicho que lo que hace es mandar impulsos eléctricos, ¿vale? Pues sería un poco lanzar estos neurotransmisores y recogerlos. Entonces, la sinapsis es como si fuera una llamada de teléfono. Yo ahora estoy hablando contigo y yo tengo una conexión contigo, ¿no? A través de internet. Pero lo que yo estoy transmitiendo cuando yo hablo serían los neurotransmisores, son palabras que yo os digo, ¿vale? Entonces esas palabras serían todas estas cositas, ¿vale? Que esto lo envía y esto lo recoge, ¿vale? Estos son, en este caso, en la neurona como envía la sinapsis, ¿vale? Va pasando. Eh, o sea, todo el cerebro son impulsos eléctricos. Y la misión va a ser más las venas de mielina, que es lo que hacíamos antes. A ver, que os lo voy a enseñar. ¿Vale? Cuanta más mielina tenga, mejor es esa conexión, ¿vale? Mejor se da la sinapsis, más rápido es todo, ¿vale? El aprendizaje. Pero todo esto que tiene que ver, ¿no? Con la programación. Vale. Un poco a grosso modo, pero que tiene que ver. Vale. Cuando nosotros aprendemos algo, creamos una ¿vale? Pero bueno. Entonces se unen. Porque he creado un camino neuronal, porque mismo. Pues ya he creado un camino neuronal, ¿vale? Ya he creado una conexión. Repito esa conexión. Entonces, más fuerte es la relación entre esas neuronas porque constantemente hay una sinapsis, hay un envío y una recepción de información entre ellas. Entonces, la relación se empieza a hacer más fuerte, más vainas de mielina se crean, porque cada vez lo estoy recubriendo más ese axón. Dime. Un ejercicio, por ejemplo, cuando tú aprendes a hacer ifs o bucles o lo que sea, tú creas el camino neuronal, pero cuando haces clic aún se refuerza, se sigue reforzando después, ¿no? Sí, eso es. A ver, normalmente cuando haces ese clic, puede ser porque yo he entendido cómo se hace, pero no soy capaz todavía de hacerlo, lo cual ese camino neuronal todavía sería débil, entre comillas, porque lo estoy aprendiendo de cero. O podría ser un clic de ya lo he hecho, me he equivocado, por ejemplo, pero he entendido esa equivocación, o llevo un mes haciendo ese tipo de ejercicios o programando y ya es como que me noto un poco con más de soltura. Entonces ahí mejores porque tienen más vainas de mielina entre ellas, ¿vale? Yeah. ¿Por qué cuantas más vainas de mielina mejor es aprendizaje? Porque esos inputs eléctricos que yo he dicho antes, ¿vale? Más rápido van. Es como que yo mejoro la conexión, ¿no? Es como, vale, nosotros antes teníamos en general, ¿no? En algunas localidades ADSL y en algunas otras localidades hemos pasado a fibra. ¿Qué ocurre con la fibra? Que va mucho más rápido. Vamos a pensarlo así, ¿vale? Pues la fibra lo que hace es que como el cable, digamos, es mejor o tiene unas nuevas tecnologías, etcétera, o materiales, llegan antes, ¿no? Me llega. Y a mí me pasa, pillo un concepto y luego se me va y luego vuelve. ¿Eso es porque el camino neuronal se deshace o...? No se deshace, salvo que dejes de hacerlo durante un tiempo prolongado, no se tiene por qué deshacer, ¿vale? Ajá, Lo que pasa es que no lo estás reforzando, claro. ¿vale? Es como, por ejemplo, en psicología, ¿vale? Lo aplico un poco al campo de la psicología. Una persona, venga, me quiero poner a hacer ejercicio porque también, bueno, a nivel anímico está demostrado, ¿vale? Los neurotransmisores que he hablado antes, que serían como las palabras que van entre
entre las neuronas, bueno, pues que yo ande libera en este caso dopamina, por ejemplo, ¿no? Oxitocina, que son algunos neurotransmisores. Vale, cuantas más veces yo repita el andar, más automatizado lo tendré. No es que no sepa andar, ¿vale? Pero sí me va a salir solo. Si a lo mejor cuando yo empecé a andar me sentía mucho tiempo sin hacer algo de ejercicio y tenía miedo a caerme, ya me voy a sentir más estable sobre el suelo, ya no creo que me vaya a caer, porque es mejor, y es porque yo he repetido esa acción constantemente, ¿vale? Un Claro. poco viéndolo desde una conducta, Como ¿vale? Una ejercitar un conducta músculo, al más fin y al cabo, física. ¿no? Sí, sí, sí. Yo siempre en psicología decía que realmente nosotros lo que tenemos que hacer cuando aprendemos tareas más adaptativas, no las desadaptativas, ¿no? Es decir, cosas nocivas que estábamos haciendo, es como un entrenamiento del cerebro. Esto es como cuando yo voy alguien quiere ir al gimnasio y quiere tener músculo o quiere bajar peso, voy a entrenarme, ¿no? A nivel corporal. Pues yo quiero mejorar algo, que tengo que entrenar a mi cerebro, ¿vale? Y un Claro. poco se basa todo esto en lo que acabo de explicar. Ujú. Entonces de ahí yo estoy entrenando mi cerebro para que aprenda programación, para que sepa cómo tiene que reaccionar en un momento dado. Y una vez que ya tienes un poco esa soltura de programar, que por eso decía antes la importancia de aprender la lógica de la programación, no tanto el lenguaje en sí, sino para esto, Total. para crear esto. Ujú. Sí, porque la lógica lo puedes poner como un lenguaje, pero es universal, ¿no? La forma de trabajar o cuando entiendes cómo funcionan las distintas partes que tiene el lenguaje de programación, ¿no? Que al final son Sí. universales en casi todos los Mm, lenguajes, ya lo mm, tienes, ya tienes la lógica y mm. luego te queda aplicarla a un sitio a otro, pero al fin y al cabo tienes una cosa que ya creada, ¿no? Vas a poder siempre tirar de ese camino Eso neuronal. es. Eso es. Mira, yo, por ejemplo, a mí me sirvió mucho, tenía una asignatura en la carrera de psicología en primero que se llama Lógica y Computación, que tú llegabas a la carrera y decías, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Pero Ya. bueno, sí que tiene que ver a la larga, ¿vale? En eso, en esta asignatura, tú hablabas de, vale, de todas esas cosas que luego en programación, dependiendo del lenguaje, pues a lo mejor pones simplemente una exclamación delante y dices, ¿y ahora por qué esto cambia? Sí. ¿Vale? Ese tipo de cosas que, vale, a lo mejor son las más básicas que aprendes, pero ya te sirven. Entonces, por ejemplo, yo lo tenía olvidado en el V, pero eh, lo recuperé. ¿Qué pasa? Que una vez que ya empecé a programar más, pues entonces ya esas vainas de mielina se han ido incrementando y mi conexión neuronal es mucho mejor en ese sentido. Por eso accedo a ella más rápido. Claro. Ya lo tienes desarrollado y eso no se pierde, Eso, ¿no? eso es.